Mi hijo quería sacarme con fuerza y llamó a la policía. El teléfono tembló en mis manos cuando escuché esas palabras salir de mi propia boca. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Mendoza, tengo 68 años y he vivido toda mi vida en Madrid, en el barrio de Carabanchel, en la misma casa donde crié a mis 3 hijos. Una casa de 2 plantas con patio pequeño, paredes que guardan el eco de cumpleaños felices, risas en Nochebuena y el aroma de cocido madrileño que preparaba cada domingo después de misa. Mis manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad, fueron las mismas que mecieron a cada uno de mis pequeños cuando lloraban por la madrugada. Las mismas que plancharon cientos de uniformes escolares, que cosieron disfraces de Reyes Magos hasta altas horas, que sostuvieron termómetros cuando tenían fiebre y que secaron lágrimas después de cada caída en el Parque del Retiro. Mi marido, José Luis, se fue cuando el más pequeño tenía apenas 12 años. Un infarto fulminante una mañana de febrero, mientras desayunaba el café con leche que yo le servía todos los días en la misma taza azul que aún conservo. Me quedé sola, con una pensión ridícula y 3 bocas que alimentar. Trabajé de empleada de hogar en casas del barrio de Salamanca. Me levantaba a las 5 de la mañana para llegar puntual. Limpiaba, cocinaba, planchaba. Por las tardes, daba clases de costura a las vecinas para sacar unos euros extra. Los fines de semana vendía empanadas argentinas que había aprendido a hacer de una amiga. Todo, absolutamente todo, para que mis hijos no sintieran la ausencia de su padre. Vendí las joyas de mi boda, las pocas que tenía, para pagar la universidad de Roberto, el mayor. Hipotequé la casa para costear los estudios de enfermería de Ana María, la del medio. Y para Sergio, el pequeño, mi niño mimado, trabajé doble turno durante 5 años para que pudiera estudiar Derecho. Ahora Roberto vive en Barcelona con su familia. Ana María emigró a Londres. Y Sergio se quedó aquí, en Madrid, conmigo. Pero ya no soy su madre. Soy un estorbo. Esta mañana, mientras preparaba el café con el mismo ritual de siempre, calentar la leche sin que hierva, endulzar apenas con media cucharadita de azúcar, sonó mi teléfono. Era Sergio. Mamá, tengo que hablar contigo. Cristina y yo hemos decidido. Ya no puede ser así. Cristina es su mujer desde hace 3 años. Una chica de Pozuelo de 35 años, rubia teñida, uñas perfectas, que nunca ha trabajado y que me mira como si fuera un mueble viejo que estorba en su decoración minimalista. ¿Qué pasa, hijo?, pregunté, sintiendo cómo el estómago se me encogía. No puedes seguir viviendo aquí. Cristina está embarazada y necesitamos el espacio. Además, hizo una pausa cruel. Ya no estás en edad de vivir sola. Te vamos a buscar una residencia. Una residencia. La palabra me golpeó como un martillo en el pecho. Sergio, mi niño pequeño, el que se escondía detrás de mis faldas cuando llegaban visitas, el que me pedía que le cantara que llueva, antes de dormir, me estaba echando de mi propia casa. Pero Sergio, esta es mi casa. Aquí nacieron ustedes. Aquí ya no es tu casa, mamá. Está a mi nombre desde hace 2 años. ¿Recuerdas? Cuando firmaste los papeles porque dijiste que querías que yo me encargara de todo. Recordaba. Había sido después de una caída que tuve en las escaleras. Sergio me convenció de que era mejor que él se hiciera cargo de los trámites burocráticos, del mantenimiento, de todo. Para que no te preocupes por nada, mamá. Había dicho con esa sonrisa que antes me tranquilizaba. Ahora esa misma sonrisa me daba escalofríos. Te damos 1 mes para decidir qué residencia prefieres. Cristina ya ha estado viendo algunas. Hay una muy buena en Alcalá de Henares. No está lejos. Alcalá de Henares. A 40 minutos en cercanías de todo lo que había sido mi vida. Colgué el teléfono sin despedirme. Por primera vez en 68 años, colgué el teléfono a mi propio hijo. Me senté en la cocina, rodeada de los azulejos celestes que José Luis y yo habíamos puesto con nuestras propias manos 30 años atrás. Cada grieta de esas paredes contaba una historia. Cada rincón guardaba un pedazo de mi alma.
En el aparador estaba la foto de la primera comunión de Sergio, sonriente, con su traje blanco, abrazándome fuerte después de la ceremonia en la parroquia de San Millán. Yo llevaba un vestido azul marino que me había hecho yo misma, porque no tenía dinero para comprar uno nuevo. Pero estaba radiante. Era el día de mi niño pequeño. Ahora ese niño quería arrancarme de mi hogar como se arranca una mala hierba. Esa noche, mientras cenaba sola una tortilla francesa frente al televisor, no podía dejar de pensar en todo lo que había sacrificado. Los fines de semana que no salí con amigas para quedarme cuidándolos cuando estaban enfermos. Las vacaciones que nunca tomé porque el dinero era para sus libros, su ropa, sus caprichos. Las noches en vela cuando Sergio tuvo aquella hepatitis a los 15 años, sosteniéndole la cabeza cuando vomitaba, cambiándole las sábanas empapadas de sudor. ¿Todo eso para qué? ¿Para que ahora me mirara como un estorbo que hay que quitar de en medio? El teléfono volvió a sonar. Era Ana María desde Londres. Mamá, Sergio me ha contado. Creo que es lo mejor. Nosotros no podemos hacernos cargo, ya lo sabes. Roberto está con su familia en Barcelona y yo aquí. Una residencia te vendrá bien. Estarás con gente de tu edad, gente de mi edad, como si yo fuera un objeto que hay que clasificar y almacenar con otros objetos similares. Ana María, no quiero ir a ninguna residencia. Quiero quedarme en mi casa. Ya no es tu casa, mamá. Además, Cristina tiene razón. Necesitan privacidad para formar su familia. Tú ya cumpliste tu etapa. Cumplí mi etapa. 68 años de vida resumidos en una frase, como si hubiera sido un trabajo temporal que finalmente había terminado. Colgué también a Ana María. Me quedé sentada en mi butaca favorita, esa que José Luis me regaló por nuestro 20º aniversario, tapada con la manta de ganchillo que había tejido durante el último invierno. El reloj de cuco que colgaba en la pared marcaba las 10 de la noche con su sonido familiar, pero esta noche, ese sonido no me consolaba. Esta noche, por primera vez en muchos años, me sentí completamente sola en el mundo. Los días siguientes fueron un torbellino de recuerdos que me golpeaban como olas furiosas. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caritas de mis hijos cuando eran pequeños, pidiendo un cuento más antes de dormir. Me levanté una madrugada y fui al armario del pasillo, donde guardaba las cajas con fotografías. Mis manos temblaron al abrir la primera. Ahí estaba Sergio a los 5 años, disfrazado de astronauta para el carnaval del colegio. Había trabajado 3 días seguidos cosiendo ese disfraz plateado, comprando lentejuelas una por una porque no tenía dinero para comprar el traje hecho. «Mami, soy el astronauta más guapo del mundo», me había dicho, abrazándome con esos bracitos regordetes. Seguí revisando fotos. Roberto con su uniforme de futbolista del equipo infantil. Yo había pagado las cuotas del club durante 2 años, aun cuando apenas me llegaba para la comida. Los sábados lo llevaba en el metro hasta Valdebebas, cargando la bolsa con el bocadillo de chorizo que le preparaba y una botella de agua del grifo porque el agua embotellada era un lujo que no podíamos permitirnos. Ana María en su graduación de bachillerato, radiante con su diploma. Detrás de esa sonrisa había madrugadas mías planchando ropa ajena para pagarle las clases particulares de matemáticas. Mis manos se habían llenado de ampollas de tanto planchar, pero ella necesitaba aprobar para conseguir la beca de enfermería. ¿Cuántas veces había comido yo solo pan con aceite y sal para que ellos tuvieran su filete con patatas? ¿Cuántos abrigos míos había arreglado y rearreglado mientras compraba ropa nueva para ellos cada cambio de estación? Recordé aquella Navidad cuando Sergio tenía 8 años. Había puesto una carta a los Reyes Magos pidiendo una bicicleta azul que habíamos visto en el escaparate de una tienda del centro. La bicicleta costaba 12,000 pesetas. Yo ganaba 15,000 al mes limpiando casas. Trabajé turnos extras durante 2 meses. Limpié escaleras de edificios por las noches después de mi trabajo de día. Me acostaba a las 2 de la madrugada y me levantaba a las 5. Pero el 6 de enero, cuando Sergio bajó corriendo las escaleras en pijama, ahí estaba su bicicleta azul, reluciente junto al Belén. «Los reyes me trajeron la bici, la más bonita del mundo», gritó, saltando de alegría. Yo sonreí desde la cocina, preparando chocolate caliente con los ojos hinchados de cansancio.
pero con el corazón lleno de felicidad. Ver a mis hijos felices era lo único que necesitaba en el mundo. Ahora ese mismo niño me decía que ya no era mi casa, que había cumplido mi etapa. El teléfono sonó interrumpiendo mis recuerdos. Era Roberto desde Barcelona. Mamá, he hablado con Sergio. Creo que tienes que ser razonable. Razonable. Esa palabra me sonó amarga. Roberto, yo no quiero ir a ninguna residencia. Mamá, piénsalo bien. Sergio tiene derecho a rehacer su vida. Cristina está embarazada. Necesitan espacio. ¿Y yo qué? ¿Yo no tengo derecho a vivir en la casa donde crié a mis hijos? Ya estás mayor, mamá. En una residencia estarías mejor cuidada. Mayor. Como si ser mayor fuera una enfermedad contagiosa. Roberto, ¿te acuerdas cuando tuviste la neumonía a los 12 años? Estuve 2 semanas sin dormir cuidándote. Te daba las medicinas cada 4 horas. Te ponía paños fríos cuando subía la fiebre. Mamá, eso fue hace mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? Para mí fue ayer. Igual que cuando vendí mi cadena de oro, la que me había regalado tu padre, para pagarte la matrícula de la universidad. Hubo un silencio incómodo al otro lado del teléfono. Esas son cosas del pasado, mamá. Ahora las circunstancias son diferentes. Cosas del pasado. Mis sacrificios, mi amor, mis desvelos, eran cosas del pasado. ¿Te acuerdas cuando te rompiste la pierna jugando al fútbol? Yo falté al trabajo una semana entera para cuidarte. Me descontaron el sueldo, casi nos echan de casa porque no pude pagar el alquiler, pero a ti no te faltó nada. Mamá, por favor, no empieces con esos dramas. ¿Dramas? ¿Mis sacrificios eran dramas? Colgué el teléfono sin despedirme. Otra vez. Me senté en la cocina con una taza de manzanilla, tratando de calmar los nervios. Miré hacia el patio pequeño donde había tendido miles de cargas de ropa. Ahí estaba todavía el limonero que planté cuando nos mudamos a esta casa. José Luis y yo habíamos soñado con hacer limonada casera para los niños en verano. Ese limonero había crecido con mis hijos. Había dado sombra a sus juegos. Había florecido cada primavera como un recordatorio de que la vida continuaba, de que siempre había motivos para la esperanza. Ahora Sergio quería arrancarme de aquí. Arrancarme como se arranca una planta vieja que ya no sirve. Por la tarde vino Cristina a casa. Entró sin llamar, con su llave, como si fuera la dueña. Llevaba un vestido rosa pálido que resaltaba su vientre apenas abultado por el embarazo de 3 meses. Carmen, tenemos que hablar, dijo, sentándose en el sofá sin que yo la invitara. Me senté frente a ella, en mi butaca de siempre. He estado viendo residencias. Hay una muy moderna en Alcalá de Henares. Tienen fisioterapeuta, actividades, comida casera. No quiero ir a ninguna residencia, Cristina. Carmen, sé realista. Sergio y yo vamos a tener un bebé. Necesitamos reformar la casa, hacer una habitación infantil. Tú ocupas demasiado espacio aquí. Ocupo demasiado espacio. En mi propia casa. Esta casa es mía, Cristina. La compré con mi marido hace 30 años. Era tuya. Me corrigió con esa sonrisa fría que siempre me ponía los nervios de punta. Ahora está a nombre de Sergio. Tú misma firmaste los papeles. Era cierto. Había firmado, pero lo había hecho confiando en él, creyendo que era para facilitarme la vida, no para quitármela. Además, continuó Cristina, a tu edad ya no puedes vivir sola. El otro día se te quemó la comida en el fuego. Podrías haber provocado un incendio. Se me había quemado una tortilla porque estaba viendo las noticias y se me olvidó. Una tortilla. Un error que podía pasarle a cualquiera. Y el mes pasado te caíste en la ducha. Siguió implacable. Me había resbalado con el jabón. No era nada grave. Me hice un moratón pequeño en la rodilla. Sergio está preocupado por ti. Todos estamos preocupados. Preocupados. Qué palabra más bonita para disfrazar el hecho de que querían deshacerse de mí. En la residencia tendrás gente de tu edad. Jugarás a la petanca, harás manualidades, verás la televisión con otras señoras. Cristina, yo no quiero hacer manualidades. Quiero seguir viviendo en mi casa, cuidando mis plantas, cocinando en mi cocina, durmiendo en la cama donde dormí con mi marido durante 25 años. Eso es egoísmo, Carmen. Sergio tiene derecho a ser feliz. ¿Egoísmo?
¿Era egoísta querer vivir en mi propia casa? ¿Y yo? ¿Yo no tengo derecho a ser feliz? Tú ya viviste tu vida. Ahora es el turno de Sergio. Ya viviste tu vida. Como si a los 68 años una estuviera muerta en vida. Esa noche, cuando Cristina se fue, me quedé sentada en la cocina hasta muy tarde. Saqué mi álbum de recetas, ese cuaderno desgastado donde había apuntado durante años todas las comidas favoritas de mis hijos. Las croquetas de jamón que hacía Roberto desaparecer en un minuto, la paella que preparaba para los cumpleaños de Ana María, las torrijas de Semana Santa que Sergio esperaba con ansias desde enero. Cada receta tenía una historia, cada plato tenía un recuerdo. ¿Quién se acordaría de hacer las torrijas cuando yo no estuviera? Me fui a la cama con el corazón encogido. Por primera vez en 30 años, me acosté en esa cama sintiéndome como una intrusa en mi propia casa. Había criado 3 hijos con amor infinito. Había sacrificado mi juventud, mi dinero, mis sueños, mi salud. Había sido madre, padre, enfermera, profesora, costurera, cocinera. Había sido todo para ellos. Y ahora no era nada. Ahora era solo un estorbo que había que quitar de en medio. Lo que descubrí la semana siguiente me destrozó de una manera que no sabía que era posible. Fue como si me arrancaran el alma a pedazos, lentamente, sin anestesia. Todo comenzó con una llamada equivocada. Era jueves por la mañana. Yo estaba regando las plantas del patio cuando sonó mi teléfono fijo. Era Sergio, pero había marcado mal y me llegó su conversación con alguien más. Al principio pensé colgar, pero algo en su tono me hizo quedarme escuchando. Sí, ya está todo arreglado con el notario. En cuanto la vieja se vaya, podemos vender la casa. El tasador dice que vale como mínimo 250.000 euros. Con la hipoteca que vamos a pedir para el chalet de Majadahonda, necesitamos esa pasta ya. Mi sangre se congeló. Se me cayó la regadera de las manos y se rompió contra las baldosas del patio. No, no sospecha nada, continuó la voz de mi hijo. Piensa que solo queremos el espacio para el bebé. Es tan ingenua. Siempre ha sido así de tonta. Tonta. Mi propio hijo me llamaba tonta. Cristina ha estado genial convenciéndola. Le dice que es por su propio bien, que en la residencia estará mejor cuidada. Y la muy idiota se lo cree. Idiota. La muy idiota. ¿La residencia? No es tan cara. 800 euros al mes. Y con su pensión y algo que le daremos nosotros se paga sola. Nos quitamos el problema de encima y hacemos negocio. Perfecto. 800 euros al mes. Mi pensión era de 600 euros. ¿De dónde iba a sacar los 200 restantes? Sí, claro que le visitaremos. Al principio. Luego ya se acostumbrará. Los viejos se adaptan a todo. Los viejos se adaptan a todo. Como si fuéramos objetos. Como si no tuviéramos sentimientos. Lo mejor es que cuando se muera, todo será más fácil. Sin herencias complicadas, sin líos legales. Todo limpio, cuando se muera. Hablaba de mi muerte como quien habla del tiempo. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Me senté en el suelo del patio, entre los trozos rotos de la regadera, sin importarme que el agua mojara mi vestido. Mi hijo, mi Sergio, el bebé que había amamantado durante 8 meses, el niño que lloraba si no le cantaba nanas antes de dormir, estaba planeando venderme como un mueble viejo. No era solo que quisiera echarme de casa, era que quería convertir mi vida, mi hogar, mis recuerdos, en dinero contante y sonante. Esa tarde, cuando Sergio llegó del trabajo, actuó como siempre. Me dio un beso en la mejilla que me supo a traición. ¿Cómo estás, mamá? ¿Has pensado ya en las residencias que te enseñó Cristina? Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que había sido, pero solo vi a un extraño con la cara de mi hijo. Sergio, esta casa vale mucho dinero, ¿verdad? Por un segundo, se le cambió la cara, pero enseguida volvió a sonreír. ¿Por qué preguntas eso, mamá? Por curiosidad. ¿Cuánto crees que vale? No sé, mamá. Estas casas viejas, no creo que valgan mucho. Necesitan muchas reformas. Mentiroso, embustero, hipócrita. ¿Y si no quiero irme a ninguna residencia? Su sonrisa se volvió más tensa. Mamá, ya hemos hablado de esto. Es por tu bien. ¿Y si digo que no? Mamá,
No seas difícil. No tienes alternativa. No tienes alternativa. Como si fuera su propiedad. Al día siguiente, mientras Sergio estaba en el trabajo y Cristina había ido al ginecólogo, decidí registrar la habitación que habían convertido en su dormitorio. Era mi casa. Tenía derecho. En el cajón de la mesilla encontré papeles que me helaron la sangre, folletos de chalets en Majadahonda, todos por encima de los 300.000 euros, calculadoras de hipotecas, y lo peor de todo, un contrato de reserva de uno de esos chalets, ya firmado, con una entrada de 200.000 euros. Mi casa. Iban a usar el dinero de mi casa para comprarse su palacete, pero había algo más. Una carpeta con documentos legales. La leí despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Era una solicitud para declararme incapaz. Carmen Mendoza presenta deterioro cognitivo progresivo, decía el papel. Episodios de desorientación, pérdida de memoria, comportamiento errático. Se requiere tutela legal para proteger sus intereses. Deterioro cognitivo, pérdida de memoria, comportamiento errático. Todo mentira. Yo estaba perfectamente lúcida. Recordaba todo. No tenía ningún problema mental. Pero ahí estaba, negro sobre blanco, firmado por un médico que no conocía de nada. Doctor Ramírez, geriatra. Tras evaluación exhaustiva, decía el informe, se recomienda internamiento en centro especializado. ¿Cuándo me había evaluado ese médico? ¿Cuándo había hablado conmigo? Nunca. Era todo un montaje. Seguí leyendo los papeles con horror creciente. Una vez que me declararan incapaz, Sergio tendría poder legal absoluto sobre mis bienes. Podría vender la casa, manejar mi dinero, tomar todas las decisiones sobre mi vida. Y yo no tendría derecho a nada. Sería como un niño pequeño, pero sin el amor que se le da a un niño. En el fondo de la carpeta había algo que me terminó de destroizar. Un intercambio de mensajes de WhatsApp impresos. Sergio escribía, el médico dice que con los papeles que le dimos es suficiente. Los episodios de agresividad que le contamos, lo de que se olvida de las cosas. Ya está todo preparado. Cristina respondía, perfecto. Mi prima dice que en cuanto esté ingresada podemos poner la casa en venta. El mercado está muy bien ahora. Sergio, sí, y ella no se va a enterar de nada. En las residencias los tienen muy controlados con pastillas y eso. Cristina, me da hasta pena a veces. Sergio, a mí no. Se lo ha buscado por pesada. Siempre metiéndose en nuestras cosas, siempre dando opiniones que no le pedimos. Ya era hora de que aprenda quién manda aquí. Pesada. Me había buscado ser pesada. ¿Pesada por preocuparme cuando llegaban tarde? ¿Pesada por preguntarles si habían cenado? ¿Pesada por estar pendiente de que Cristina se cuidara durante el embarazo? Cristina, ¿y si se niega a irse? Sergio, no va a tener elección. Una vez que tengo la tutela legal, decido yo dónde vive. Si se pone difícil, llamamos a los de la ambulancia y se la llevan. He visto hacerlo antes. Se la llevan, como a un paquete. Guardé todos los papeles exactamente como estaban y volví a la cocina. Me preparé una manzanilla con manos temblorosas. Mi hijo, la persona en quien más había confiado en el mundo, me estaba tendiendo una trampa diabólica. No solo quería echarme de casa, quería borrarme del mapa, convertirme en una vegetable medicada en algún rincón, mientras él se gastaba el dinero de mi casa en lujos que no había sabido ganar por sí mismo. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada en la cocina, mirando las fotos del frigorífico. Sergio en su boda, sonriente. Sergio graduándose de la universidad, con la toga y el birrete. Sergio de bebé, en mis brazos, dormidito después de comer. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento el bebé que había sido toda mi vida se había convertido en alguien capaz de traicionarme de esta manera? Pensé en José Luis. Si estuviera vivo, esto no estaría pasando. Él nunca habría permitido que trataran así a su mujer. Él habría plantado cara a Sergio. Le habría recordado de dónde venía, quién le había dado todo. Pero José Luis estaba bajo tierra en el cementerio de la Almudena desde hacía 20 años, y yo estaba sola, completamente sola con un hijo que había decidido que yo era solo un obstáculo entre él y su codicia. A las 2 de la madrugada,
Mientras ellos dormían en la habitación de arriba, yo seguía despierta en la cocina, entendiendo por fin la verdad horrible. Para Sergio, yo no era su madre. Era solo una inversión que había dejado de dar beneficios y ahora había que liquidar. El niño que había criado con tanto amor había desaparecido. En su lugar había un extraño despiadado que planeaba mi destrucción con la misma frialdad con la que se planifica la demolición de un edificio viejo. Y lo peor de todo era que yo había puesto en sus manos las herramientas para hacerlo. La mañana del viernes 15 de marzo será una fecha que nunca olvidaré. Fue el día en que mi hijo cruzó una línea que no tenía vuelta atrás. Me despertó el ruido de voces en el piso de abajo. Miré el reloj, las 7:30 de la mañana. Sergio y Cristina estaban hablando con alguien en el salón. Me puse la bata y bajé sigilosamente las escaleras. Desde el rellano pude escuchar todo perfectamente. «Doctor Ramírez, gracias por venir tan temprano», decía la voz de Sergio con una amabilidad que me resultó nauseabunda. «No hay problema. Es mejor hacer estas evaluaciones cuando la paciente está recién despierta, más vulnerable», respondió una voz masculina que no conocía. «¿Paciente? ¿Qué paciente? ¿Y cómo lo vamos a hacer?», preguntó Cristina. «Porque ella no sabe que usted viene. Tranquilos. Yo me encargo. Le diré que soy un amigo suyo, que vengo a saludarla. Durante la conversación haré las preguntas necesarias para documentar su deterioro cognitivo. Con lo que me han contado ustedes ya tengo suficiente material». Mi corazón empezó a latir como un tambor descontrolado. Ese era el médico de los papeles falsos. Habían traído a mi casa a un impostor para que fingiera evaluarme. «¿Y si ella sospecha algo?», preguntó Sergio. «No se preocupe. A esta edad están muy confundidas. Le haré preguntas sobre fechas, sobre dónde está, cosas así. Si no las responde bien, ya tengo justificación para el informe». «¿Y si las responde bien?». «En el informe pondré que estaba teniendo un momento lúcido, pero que en general presenta deterioro severo. Ustedes son mis testigos». «Testigos. Mis propios hijos iban a ser testigos de mi supuesta locura». «Perfecto», dijo Cristina. «¿Y cuánto tiempo tardará el proceso legal?». «Una vez que presente el informe, 2 o 3 semanas máximo. El juez raramente cuestiona la opinión de un especialista en geriatría, especialmente cuando la familia confirma los episodios de agresividad y desorientación, episodios que nunca había tenido. ¿Y entonces ya podremos hacer lo que queramos con ella?», preguntó Sergio con una ansiedad que me heló la sangre. «Sergio tendrá tutela completa. Podrá decidir dónde vive, cómo se gasta su dinero, qué tratamientos médicos recibe. Carmen perderá todos sus derechos legales, todos mis derechos, como si fuera una criminal». «Muy bien, voy a despertarla», dijo Sergio. Subí corriendo a mi habitación y me metí en la cama, fingiendo dormir. Escuché sus pasos en las escaleras. «Mamá, mamá», me susurró, tocándome el hombro. «Tienes visita». Abrí los ojos lentamente, como si acabara de despertar. «¿Visita? ¿Qué hora es?». «Son las 8. Es un amigo mío, el doctor Ramírez. Quiere conocerte». Bajé con él, actuando como si no supiera nada. En el salón me esperaba un hombre de unos 50 años, con barba canosa y una sonrisa falsa que no llegaba a los ojos. «Carmen, qué placer conocerla por fin. Sergio me ha hablado mucho de usted». Le estreché la mano con la máxima normalidad. «Mucho gusto, doctor. ¿En qué trabaja usted?». «Soy geriatra. Me dedico a cuidar la salud de personas de su edad». Se sentó frente a mí con una libreta en la mano. «¿Le importa si le hago algunas preguntas?». «Es rutinario en mi profesión, para conocer mejor a las personas». «Por supuesto». «¿Qué día es hoy, Carmen?». «Viernes 15 de marzo de 2024. Anotó algo en su libreta. Parecía molesto de que hubiera respondido correctamente. «¿Dónde estamos ahora?». «En mi casa, en Madrid, en el barrio de Carabanchel». Más anotaciones. «¿Cuál es el nombre del presidente del gobierno?». «Pedro Sánchez». «¿Y el rey de España?». «Felipe VI». Sus preguntas se volvieron más rebuscadas. Me preguntó mi fecha de nacimiento, el nombre de mis padres, mi dirección completa, el número de mi DNI. Respondí todo correctamente. Vi cómo intercambiaba miradas con Sergio. Nada estaba saliendo como esperaban. «Carmen», cambió de estrategia. «Sergio me dice que a veces se olvida de cosas. ¿Es cierto?». «No más que cualquier persona de mi edad».
A veces no encuentro las gafas o se me olvida dónde dejé las llaves. Cosas normales. ¿Y no ha tenido episodios de agresividad? ¿Agresividad? No, doctor. No sé qué le habrá contado Sergio. Miré a mi hijo directamente a los ojos. Él bajó la mirada. ¿Se siente usted capaz de vivir sola, de cuidarse por sí misma? Completamente. Cocino, limpio, hago la compra, manejo perfectamente mi dinero. No tengo ningún problema. El doctor cerró su libreta con cara de frustración. Muy bien, Carmen. Ha sido un placer conocerla. Se levantó para irse, pero entonces yo hice algo que no habían esperado. Doctor Ramírez, le dije con la voz más dulce del mundo. ¿Me podría dar su tarjeta profesional? Me gustaría conocer su consulta por si alguna vez necesito un geriatra. Se puso pálido. No llevo tarjetas encima. ¿Y su número de colegiado? Para apuntarlo. Carmen, eso no es necesario. Intervino Sergio nervioso. Claro que es necesario, hijo. Si es un médico, tiene que tener número de colegiado. Es obligatorio. El falso doctor farfulló algo sobre que se le había olvidado y salió prácticamente corriendo de la casa. Cuando se fue, Sergio y Cristina se quedaron en silencio, mirándome como si fuera un fantasma. ¿Qué pasa? Les pregunté con total naturalidad. Parecía muy nervioso ese amigo tuyo. No pasa nada, mamá. Solo estaba con prisa. Esa tarde, cuando ellos salieron, llamé al Colegio de Médicos de Madrid. Buenos días. Quería verificar si el doctor Ramírez está colegiado. Es geriatra. ¿Me puede dar el nombre completo? Solo sé que se llama Ramírez y es geriatra. Señora, tenemos varios Ramírez geriatras. ¿Podría darme más datos? Les describí físicamente al hombre que había venido a casa. Lo siento, pero por la descripción que me da, no corresponde a ninguno de nuestros colegiados geriatras. Era lo que sospechaba. Un impostor. Por la noche, cuando Sergio llegó del trabajo, lo estaba esperando en el salón con todos los papeles que había encontrado esparcidos sobre la mesa de centro. Se quedó petrificado en la puerta. ¿Qué es esto, mamá? ¿Tú qué crees que es, Sergio? Su cara pasó por varias expresiones: sorpresa, miedo y finalmente, rabia. ¿Has estado rebuscando en mis cosas? En mis cosas. Esta sigue siendo mi casa. Mamá, puedo explicártelo. No hay nada que explicar. Lo he entendido todo perfectamente. Cogí el informe médico falso. Deterioro cognitivo progresivo. Firmado por un médico que no está colegiado. ¿Cuánto le pagaste para que viniera hoy? Sergio se sentó pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Mamá, las cosas no son como parecen. ¿Ah, no? Entonces explícame qué son exactamente. Cristina bajó las escaleras en pijama. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritáis? Tu marido puede explicártelo. Le dije sin mirarla. O mejor aún, léele esto. Le tendí los mensajes de WhatsApp impresos. Cristina los leyó y se puso blanca como el papel. Carmen, tú nada. Tú solo querías mi casa para comprarte tu chalecito de Majadahonda. No es eso, Carmen. Es que soy pesada, ¿verdad? Es que me he buscado ser pesada. Eso es lo que escribiste. El silencio llenó el salón como una losa. Quiero que mañana os vayáis, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Cómo? Gritó Sergio. Esta casa está a mi nombre. Está a tu nombre porque yo firmé unos papeles confiando en ti. Pero hay algo que no sabes. Saqué una carpeta amarilla que había tenido escondida en mi armario durante años. Aquí está el testamento de tu padre. Y aquí está mi testamento. En ambos se especifica que esta casa es mi hogar hasta mi muerte, independientemente de quién aparezca como titular, y que cualquier intento de desalojarme o declararme incapaz de forma fraudulenta anula automáticamente cualquier herencia. Los dos se quedaron mirándome como si les hubiera salido una segunda cabeza. ¿Cómo? Murmuró Sergio. ¿Cómo qué? ¿Creías que tu madre era tan tonta como pensabas? Por primera vez en meses, me sentí poderosa. Me sentí dueña de mi propia vida. Os doy hasta el domingo para que os vayáis. Si no, el lunes llamaré a la policía y presentaré una denuncia por estafa, falsificación de documentos médicos e intento de secuestro. Mamá, no puedes hacer esto. Claro que puedo. Y lo voy a hacer. Me levanté y me dirigí hacia las escaleras. Ah, y Sergio. Me volví hacia él.
La próxima vez que quieras robarle la casa a tu madre, asegúrate de que no tenga un móvil para grabar conversaciones. Subí a mi habitación con la cabeza bien alta. Por primera vez en meses, iba a dormir tranquila. El sábado por la mañana me desperté con un sonido que no escuchaba desde que Sergio era adolescente. Llantos. Llantos desesperados que venían del piso de abajo. Bajé en camisón y encontré a Cristina sentada en el sofá del salón, sollozando como una niña pequeña. Sergio caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, con el pelo revuelto y ojeras pronunciadas. Era evidente que no habían dormido nada. «Buenos días», dije con toda la normalidad del mundo, dirigiéndome a la cocina a preparar mi café. «Mamá, por favor», gritó Sergio siguiéndome. «No puedes echarnos así. Somos tu familia». Me di el café en la cafetera italiana como había hecho miles de mañanas antes. «Ah, ¿ahora somos familia?» Ayer por la noche era la vieja pesada que había que medicar y encerrar. «Eso no es verdad. Tú lo has interpretado todo mal». Me volví hacia él con la cafetera en la mano. ¿Interpretar mal? Sergio, tengo grabada tu conversación diciendo que soy tonta e idiota. Tengo los papeles donde planeas declararme incapaz. Tengo los mensajes donde hablas de venderme como un mueble viejo. Cristina apareció en la puerta de la cocina con los ojos hinchados de llorar. «Carmen, yo estoy embarazada. No puedes echarnos a la calle así. ¿Dónde vamos a ir?» La miré con una mezcla de tristeza y asco. «Cristina, cuando yo me quedé viuda y embarazada de Roberto, nadie me preguntó dónde iba a ir. Me las arreglé sola. Vosotros también podréis. Pero es diferente. Tú tenías esta casa. Tenía esta casa porque mi marido y yo trabajamos durante 20 años para comprarla. No porque se la robáramos a su madre». Sergio se acercó a mí con esa cara de niño bueno que ponía cuando había hecho alguna travesura. «Mamá, vale, nos equivocamos. Lo reconozco. Pero podemos arreglarlo. Podemos vivir todos juntos, como una familia normal». «¿Familia normal?» Me eché a reír, pero era una risa amarga. ¿Familia normal es traer médicos falsos a casa para declararme loca? ¿Familia normal es planear medicarme para que no pueda defenderme? Eso no era en serio. Solo estábamos explorando opciones. Explorando opciones. Repetí sus palabras despacio. Como explorar la opción de asesinarme, ¿no? Solo para ver qué tal suena. No digas barbaridades. ¿Barbaridades? En tus mensajes hablas de cuando me muera como si fueras a celebrarlo con champán. El timbre sonó interrumpiendo nuestra conversación. Fui a abrir y me encontré con Roberto, mi hijo mayor. Tenía cara de circunstancias. «Hola, mamá. Roberto. Qué sorpresa verte por Madrid. Sergio me ha llamado. Dice que los estás echando de casa. Pasa, pasa. Sergio puede contarte él mismo por qué los estoy echando». Roberto entró y se dirigió al salón donde Sergio y Cristina esperaban como dos reos esperando sentencia. «¿Qué coño habéis hecho?», fue lo primero que dijo Roberto. Sergio empezó a contarle su versión de los hechos, llena de medias verdades y omisiones convenientes. Según él, solo querían que yo estuviera mejor cuidada en una residencia, y yo había malinterpretado sus buenas intenciones. Roberto lo escuchó en silencio, pero yo veía en su cara que no se estaba tragando ni una palabra. «A ver», interrumpió Roberto, «déjame entender esto bien. ¿Trajisteis a un médico falso para que declarara a mamá incapaz?» «No era falso. Era un conocido de un amigo. ¿Con título de medicina?» Sergio se quedó callado. «¿Y los papeles que encontró mamá? ¿Esos también son malentendidos?» Más silencio. Roberto se giró hacia mí. «Mamá, ¿puedo ver esos papeles?» Le enseñé todo. El informe médico falso, los mensajes de WhatsApp, los folletos del chalet de Majadahonda, la solicitud de incapacitación. Roberto leyó todo en silencio. Su cara se iba endureciendo por momentos. «Sergio», dijo finalmente, «eres un hijo de puta». «¡Roberto! ¡No! ¡Eres un hijo de puta! ¿Cómo se te ocurre hacer esto a nuestra madre? Tú no entiendes. Tú estás en Barcelona, viviendo tu vida. No sabes lo que es tener que lidiar con ella todos los días. ¿Lidiar con ella? Es nuestra madre, Sergio. La mujer que se partió el espinazo para sacarnos adelante.
Ya estoy harto de que siempre me echéis en cara todo lo que hizo por nosotros. Eso fue su elección. Nadie le pidió que se sacrificara. Roberto se levantó de la silla como un resorte. ¿Su elección? ¿Crees que eligió quedarse viuda con 3 hijos pequeños? ¿Crees que eligió trabajar doble turno para pagarte los estudios? Eso es el pasado. Ahora las circunstancias son diferentes. Las únicas circunstancias que han cambiado es que tú te has vuelto un cabrón codicioso. Cristina empezó a llorar otra vez. Roberto, por favor. Yo estoy embarazada. No podemos quedarnos en la calle. Roberto la miró con desprecio. Cristina, tú sabías perfectamente lo que estabais haciendo. Los mensajes están ahí, negro sobre blanco. No te hagas la víctima. Pero es que Carmen siempre está ahí. Siempre opina sobre todo. No nos deja vivir nuestra vida. ¿Su vida? Intervine yo. ¿En mi casa? ¿Con mi dinero? ¿Vendiendo mis cosas? Ya no es tu casa. Está a nombre de Sergio. Cristina, dijo Roberto con voz peligrosamente baja. Te sugiero que te calles antes de que diga algo de lo que me arrepienta. El teléfono fijo sonó. Era Ana María desde Londres. Mamá, ¿qué está pasando? Roberto me ha dicho que hay problemas con Sergio. Le expliqué brevemente la situación. Ana María se quedó en silencio durante un largo momento. Pásame con Sergio, dijo finalmente. Le pasé el teléfono a mi hijo menor. Hola, Ana María. No, no es como te han contado. Mamá se ha vuelto loca. Está inventándose cosas. No son papeles falsos. Son documentos legítimos. Tú no entiendes la situación. Roberto le quitó el teléfono de las manos. Ana María, soy Roberto. He visto todos los papeles. Sergio miente. Ha intentado estafar a mamá de la manera más rastrera que puedas imaginar. Sí, medicando. Sí, con un médico falso. No, no estoy exagerando. El teléfono estuvo ocupado durante 10 minutos mientras Roberto le explicaba toda la situación a su hermana. Finalmente me lo pasó. Mamá, dijo Ana María con voz quebrada, no sabía nada de esto. Te pido perdón por haber pensado que era lo mejor para ti. No te preocupes, hija. Tú no sabías lo que realmente estaba pasando. ¿Necesitas que vaya? Puedo coger un vuelo esta misma tarde. No hace falta, cariño. Roberto está aquí. Y yo tengo todo controlado. Mamá, siento mucho haber dudado de ti. Siento haberte dicho que ya habías vivido tu vida. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ana María, tú no sabías toda la verdad. No te culpo por nada. Cuando colgué el teléfono, encontré a Sergio hecho un basilisco. Perfecto. Ahora ya me habéis puesto a todos en contra. Roberto, Ana María, todos contra mí. Te has puesto tú solo en contra, le respondió Roberto. Con tus acciones. Yo solo quería lo mejor para todos. Una casa más grande, un futuro mejor para mi hijo. ¿A costa de destruir a tu madre? Ella ya es mayor. Le quedan 4 días de vida. Las palabras salieron de su boca como veneno. Roberto se abalanzó sobre él, pero yo me interpuse. Roberto, no vale la pena. Me dirigí hacia Sergio con una calma que me sorprendió a mí misma. 4 días de vida, repetí. Interesante forma de ver las cosas. Mamá, yo no quería decir eso. Claro que querías decirlo. Es exactamente lo que piensas. Miré el reloj de pared. Son las 12 del mediodía del sábado. Os quedan 30 horas para iros de mi casa. Mamá, por favor. No hay más que hablar. Roberto, ¿te quedas a comer? Voy a hacer paella. Mi hijo mayor sonrió por primera vez en toda la mañana. Por supuesto, mamá. Hacía años que no comía tu paella. Mientras me dirigía a la cocina, escuché a Sergio susurrarle a Cristina. Esto no se va a quedar así. Verás cómo al final tenemos que llamar a la policía. Me volví hacia ellos. Sergio, ¿sobre lo de la policía? Espero que lo hagas. Tengo muchas ganas de enseñarles las grabaciones. Su cara se descompuso completamente. Por primera vez en meses, me sentía completamente en control de mi propia vida. El domingo por la mañana, cuando apenas acababa de levantarme y estaba preparando el café, escuché el rugido de sirenas acercándose a mi calle. Al principio, no le di importancia. Viviendo en Madrid, las sirenas son parte de la banda sonora diaria, pero cuando se detuvieron justo frente a mi casa, el corazón me dio un vuelco.
Miré por la ventana y vi 2 coches de la Policía Nacional aparcados en mi puerta. 4 agentes se bajaron y caminaron hacia mi casa con paso decidido. El timbre sonó 3 veces, insistente. Abrí la puerta y me encontré con 2 agentes uniformados, un hombre mayor de aspecto serio y una mujer joven con cara de pocos amigos. ¿Carmen Mendoza?, preguntó el agente mayor. Sí, soy yo. Somos del distrito de Carabanchel. Hemos recibido una llamada de emergencia. Su hijo nos ha informado de que usted se encuentra en estado alterado y que ha amenazado con hacerse daño a sí misma y a otras personas. Me quedé paralizada. Sergio había cumplido su amenaza. ¿Perdón? ¿Amenazado con hacer daño? Según la denuncia, continuó el agente consultando una libreta, usted ha expulsado violentamente de casa a su hijo embarazada y a su nuera. Les ha gritado y ha mencionado que esto no se va a quedar así. Por detrás de los agentes apareció Sergio, con cara de falsa preocupación. Mamá, por favor, déjalos entrar. Solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Llamando a la policía? Señora, intervino la agente mujer. ¿Podemos pasar? Necesitamos hacerle unas preguntas. Me hice a un lado y los dejé entrar. Sergio los siguió como si fuera el dueño de la casa. En el salón nos esperaba Cristina, sentada en el sofá con una mano en el vientre y cara de víctima absoluta. Llevaba un vestido holgado que disimulaba su embarazo de apenas 3 meses, pero se lo tocaba constantemente como si estuviera a punto de dar a luz. Gracias por venir, les dijo a los agentes con voz entrecortada. Estamos muy preocupados por Carmen. Ayer se puso muy agresiva con nosotros. Los agentes sacaron sus libretas. ¿Qué tipo de agresividad?, preguntó el hombre. Nos gritó cosas horribles, dijo Sergio con voz temblorosa. Nos echó de casa sin motivo, y cuando intentamos razonar con ella, empezó a decir que esto no se iba a quedar así, que nos iba a hacer pagar. Además, añadió Cristina tocándose el vientre, estoy embarazada de 3 meses. Carmen sabe que no tenemos dónde ir, pero no le importa. Dice que quiere vernos en la calle. La agente mujer me miró con cara de reproche. Señora Carmen, ¿es cierto que ha echado de casa a una mujer embarazada? Agente, dije manteniéndome lo más calmada posible. Puedo explicarle exactamente lo que está pasando aquí. Por favor, explíquese. Saqué mi teléfono móvil. Antes de nada, ¿les importa escuchar una grabación? Los agentes se miraron entre ellos. ¿Qué tipo de grabación? Una conversación telefónica que tuve con mi hijo el miércoles pasado. Una conversación en la que él no sabía que lo estaba grabando. Sergio se puso pálido. Mamá, eso no es relevante. Creo que los agentes pueden decidir por sí mismos qué es relevante, respondí. Puse el audio en el altavoz del teléfono. La voz de Sergio se escuchó claramente por toda la habitación. Sí, ya está todo arreglado con el notario. En cuanto la vieja se vaya, podemos vender la casa. El tasador dice que vale como mínimo 250.000 euros. Los ojos de los agentes se abrieron como platos. No, no sospecha nada. Piensa que solo queremos el espacio para el bebé. Es tan ingenua. Siempre ha sido así de tonta. Cristina intentó levantarse del sofá. Carmen, apaga eso. La grabación sigue, les dije a los agentes. Cristina ha estado genial convenciéndola. Le dice que es por su propio bien, que en la residencia estará mejor cuidada. Y la muy idiota se lo cree. El agente mayor levantó la mano pidiendo silencio. ¿La residencia? No es tan cara. 800 euros al mes. Y con su pensión y algo que le daremos nosotros se paga sola. Nos quitamos el problema de encima y hacemos negocio. Perfecto. Miré directamente a Sergio, que tenía la cara descompuesta. Sí, claro que le visitaremos. Al principio. Luego ya se acostumbrará. Los viejos se adaptan a todo. La grabación terminó. El silencio en el salón era sepulcral. ¿Hay más?, preguntó la agente mujer. Mucho más. Saqué los papeles que había encontrado en su habitación. Aquí tienen el informe médico falso que encargaron para declararme incapaz, firmado por un médico que no está colegiado. Aquí los mensajes de WhatsApp donde planifican cómo medicarme para que no pueda defenderme. Y aquí los folletos del chalet que quieren comprar con el dinero de mi casa. Los agentes revisaron todos los documentos en silencio. Señor Sergio, dijo finalmente el agente mayor,
¿Puede explicarnos esto? Esto está sacado de contexto. Mamá lo ha malinterpretado todo. ¿Malinterpretado? La agente mujer leyó en voz alta uno de los mensajes de WhatsApp. Aquí dice textualmente: en cuanto esté ingresada, podemos poner la casa en venta. ¿Cómo se malinterpreta eso? Sergio se quedó callado. Y aquí, continuó leyendo, usted escribe: si se pone difícil, llamamos a los de la ambulancia y se la llevan. He visto hacerlo antes. Cristina empezó a llorar, pero esta vez nadie le hizo caso. Agentes, dije, quiero presentar una denuncia formal por estafa, falsificación de documentos médicos e intento de privación ilegal de libertad. Carmen, por favor, suplicó Sergio. Además, continué, esta mañana han llamado a la policía mintiendo sobre mi estado mental y acusándome de amenazas que nunca he hecho. El agente mayor cerró su libreta. Señor Sergio, va a tener que acompañarnos a comisaría. Usted también, señora Cristina. ¿Cómo? Gritó Cristina. Pero si yo estoy embarazada, no pueden arrestarme. No los estamos arrestando, aclaró la agente mujer. Pero tenemos que tomar declaración sobre estos documentos y sobre la denuncia falsa que han presentado esta mañana. Esto es un malentendido, gritó Sergio. Mamá, diles que es un malentendido. Lo miré directamente a los ojos. No es ningún malentendido, Sergio. Es exactamente lo que parece. Los agentes les pidieron que recogieran sus cosas. ¿Se van a llevar sus pertenencias hoy? Me preguntó la agente mujer. Tienen hasta esta noche, respondí. Después cambio las cerraduras. Mientras Sergio y Cristina subían a recoger sus cosas, el agente mayor se acercó a mí. Señora Carmen, ¿se encuentra usted bien? ¿Necesita algún tipo de asistencia médica o social? No, agente. Me encuentro perfectamente. Solo necesitaba que alguien viera la verdad. ¿Tiene familia que pueda acompañarla? Situaciones así pueden ser traumáticas. Mi hijo Roberto está en camino desde Barcelona. Y mi hija Ana María va a llamar desde Londres esta tarde. El agente asintió satisfecho. Muy bien. Le vamos a dar el número de denuncia. Y le recomiendo que se ponga en contacto con un abogado para regularizar la situación de la propiedad. Ya lo tengo todo previsto. Una hora después, cuando el último coche de policía se alejó de mi calle llevándose a Sergio y Cristina para tomarles declaración, me quedé sola en mi casa por primera vez en 3 años. Silencio absoluto. Pero no era el silencio de la soledad, era el silencio de la paz. Me preparé un café con leche y me senté en mi butaca favorita. Miré a mi alrededor, mi salón, mis muebles, mis recuerdos. Todo volvía a ser mío. El teléfono sonó. Era Roberto. Mamá, ¿cómo estás? Me han dicho los vecinos que ha venido la policía. Estoy bien, hijo, muy bien. ¿Y Sergio? Sergio ha aprendido hoy que las acciones tienen consecuencias. ¿Necesitas que vaya? No hace falta. Ya pasó todo. Esa noche, por primera vez en años, cené en silencio. Pero era un silencio elegido, no impuesto. Preparé una tortilla francesa, la comí viendo las noticias, y después me fui a la cama temprano. Mi cama, en mi casa, con mis reglas. Por primera vez en mucho tiempo, dormí de un tirón hasta el amanecer. Las 3 semanas que siguieron a la partida de Sergio y Cristina fueron las más extrañas de mi vida. Por primera vez en años, no tenía que pedir permiso para nada en mi propia casa. El primer día me levanté a las 8, como siempre, pero no había prisa por bajar a preparar desayuno para nadie más. Me quedé en la cama otros 20 minutos, algo que no hacía desde que era joven, simplemente mirando el techo, escuchando los pájaros en el patio, sintiendo la libertad de no tener que justificarme ante nadie. Bajé a la cocina en bata y chancletas. Puse música en la radio, algo que no había hecho en años porque molestaba a Cristina. Era un programa de música española de los 80. Canté mientras preparaba mi café con leche, desafinando completamente y sin importarme. Los vecinos empezaron a venir a preguntar qué había pasado. Doña Pilar, de enfrente, fue la primera. Carmen, hija, ayer vi coches de policía. ¿Está todo bien? Al principio no sabía cómo explicarlo sin que sonara como un culebrón televisivo. Pero después de contárselo a 3 vecinas diferentes, me di cuenta de algo sorprendente. Todas tenían historias similares.
A mí mi nuera me tiene prohibido entrar en la cocina cuando ella está, me confesó doña Carmen del tercero. Dice que estorbo. Mi hijo me tiene controladas las cuentas del banco, añadió Manoli, de la esquina. Dice que es por mi bien, pero yo no puedo gastar ni 5 euros sin consultarle. Y mi yerno quiere que venda el piso para que ellos puedan comprarse algo más grande, suspiró Amparo, del segundo. Me di cuenta de que no era la única, que había toda una generación de madres siendo despojadas de su dignidad por hijos que confundían gratitud con derecho de propiedad. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, me encontré haciendo algo que no había hecho en años, cantando. No me había dado cuenta hasta que escuché mi propia voz entonando que llueva, la Virgen de la Cueva, la misma canción que les cantaba a mis hijos cuando eran pequeños. La diferencia era que ahora la cantaba para mí. Roberto me llamaba cada 2 días para asegurarse de que estuviera bien. Ana María había empezado a enviarme fotos de Londres, diciéndome que quería que viera lo bonita que era la ciudad donde vivía. Por primera vez en años, mis hijos parecían verme como una persona, no como una carga. «Mamá, ¿has pensado en venir a visitarnos a Barcelona?», me preguntó Roberto una tarde. «Los niños preguntan por su abuela. ¿Los niños preguntan por mí?». «Claro, mamá. Siempre preguntan. Es que, bueno, Sergio siempre decía que estabas muy ocupada o que no te encontrabas bien para viajes». Sergio, controlando incluso mi relación con mis otros nietos. «Me encantaría ir, Roberto». «¿En serio? ¡Qué bien! Marta ya está preparando la habitación de invitados». Hacía 5 años que no veía a los hijos de Roberto. En mi mente seguían siendo bebés, pero ya tenían 7 y 9 años. Pero el verdadero cambio llegó un jueves por la mañana, exactamente 3 semanas después de la visita de la policía. Estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Pensé que sería alguna vecina, pero al abrir la puerta me encontré con una niña de unos 12 años, con el pelo castaño recogido en 2 coletas y unos ojos enormes que me resultaron extrañamente familiares. «¿Es usted Carmen Mendoza?». «Sí, soy yo. Soy Lucía. Lucía Valdés Moreno». El apellido me sonó, pero no conseguía ubicarlo. «¿Te conozco, pequeña?». «Soy la hija de Cristina, su nieta». Se me paró el corazón. Cristina había estado casada antes. Tenía una hija de su primer matrimonio, pero vivía con su padre. Solo la había visto un par de veces en 3 años. «Lucia, ¿qué haces aquí?». «¿Cómo has llegado?». «En metro. Vivo con mi padre en Cusco, pero necesitaba venir a verla». La hice pasar, completamente desconcertada. «¿Tu madre sabe que estás aquí?». «No. Mamá está en casa de una amiga. No habla mucho últimamente». Se sentó en el sofá del salón, mirando a su alrededor con curiosidad. «¿Quieres algo de beber? ¿Un zumo?». «Sí, por favor». Mientras le preparaba un zumo de naranja en la cocina, traté de procesar lo que estaba pasando. ¿Qué hacía esta niña aquí? ¿Cómo había conseguido mi dirección? Volví al salón y le di el vaso. «Lucía, ¿por qué has venido?». Se quedó callada un momento, bebiendo despacio. «Porque quería conocerla de verdad». «¿Conocerme?». «Mamá siempre hablaba mal de usted. Decía que era una señora mayor muy pesada, que siempre se metía en todo, que no la dejaba vivir en paz». Cada palabra era como una puñalada. Pero yo la escuchaba a veces cuando hablaba por teléfono con Sergio, y no me parecía que fuera verdad. «¿Qué escuchabas?». «Que usted cocinaba muy bien, que siempre preguntaba cómo estaba el bebé, que se preocupaba por si mamá comía bien durante el embarazo». Se me empezaron a llenar los ojos de lágrimas. «Y cuando venía a visitarla con mamá, usted siempre era muy cariñosa conmigo. Me preguntaba por el colegio, me enseñaba fotos de cuando Sergio era pequeño». Era cierto. Las pocas veces que Lucía había venido a casa, yo había intentado incluirla, tratarla como una nieta más. Pero mamá siempre me decía que no le hiciera mucho caso, que usted solo quería molestar. «Lucía, y ahora papá me ha contado lo que pasó, lo de los papeles falsos y la policía». Me quedé helada. «¿Tu padre te ha contado eso?». «Sí. Dice que mamá y Sergio hicieron algo muy malo, que intentaron robarle la casa y meterla en una residencia mintiendo». La niña me miró directamente a los ojos. «¿Es verdad?». No sabía qué responder. ¿Cómo le explicas a una niña de 12 años que su madre había participado en un plan tan cruel?
Lucia, es complicado. Carmen, me interrumpió, y me sorprendió que me llamara por mi nombre. No, abuela. ¿Usted me odia por lo que hizo mi madre? ¿Odiarte? ¿Por qué iba a odiarte? Porque soy hija de Cristina. Me acerqué a ella y le tomé las manos. Lucía, tú no eres responsable de lo que hicieron los adultos. Tú eres solo una niña. Pero mamá dice que por mi culpa necesitaban una casa más grande, que por eso tuvieron que hacer esas cosas. Se me partió el corazón. Esa niña se estaba culpando por la avaricia de su madre. Lucia, escúchame bien. Nada de lo que pasó es culpa tuya. Nada. ¿Entonces no me odia? No solo no te odio, sino que me alegro muchísimo de que hayas venido a verme. Por primera vez desde que había llegado, sonrió. ¿Puedo venir a visitarla a veces? Por supuesto, cuando quieras. ¿Y podría enseñarme a cocinar? Mamá nunca cocina. Siempre comemos comida preparada. Me eché a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Claro que sí, pequeña. ¿Qué te gustaría aprender a hacer? ¿Podría enseñarme a hacer croquetas? Sergio siempre decía que usted hacía las mejores croquetas del mundo. Cuando Sergio era pequeño, le conté, se comía 8 croquetas de una sentada. ¿En serio? En serio. Y después se quedaba dormido en el sofá con la barriga llena. Lucía se rió. Era una risa clara, infantil, que llenó toda la casa de una música que no había escuchado en años. Esa tarde cocinamos juntas. Le enseñé a hacer bechamel, a rebozar, a freír sin quemarse. Me contó cosas del colegio, de sus amigas, de los libros que le gustaba leer. Por primera vez en mucho tiempo, mi cocina volvió a ser lo que siempre había sido, un lugar donde se creaban recuerdos felices. Cuando llegó la hora de que se fuera, me abrazó fuerte. Carmen, ¿puedo venir el sábado que viene? Te estaré esperando. Después de que se fuera, me quedé sentada en la cocina con el olor a croquetas todavía flotando en el aire. De toda la destrucción que habían causado Sergio y Cristina, había brotado algo hermoso, una relación con una nieta que no sabía que necesitaba. Esa noche, mientras cenaba las croquetas que habíamos hecho juntas, me di cuenta de algo importante. La vida no había terminado cuando cumplí 68 años. En realidad, acababa de empezar. Han pasado 6 meses desde aquel domingo en que la policía se llevó a Sergio y Cristina. 6 meses desde que recuperé mi casa, mi dignidad y, sobre todo, mi vida. Estoy escribiendo esto en mi cocina, la misma donde durante tantos años preparé comidas para una familia que me veía como un estorbo. Pero ahora es diferente. Ahora cocino porque quiero, cuando quiero, y para quien yo elijo. Los sábados cocino con Lucía. Mi nieta postiza se ha convertido en la luz de mis tardes. Me enseña palabras en inglés que aprende en el instituto, y yo le enseño recetas que aprendí de mi madre. Hacemos tortilla española, lentejas con chorizo, y sus favoritas, las croquetas que tanto le gustaban a Sergio cuando era niño. A veces, cuando estamos cocinando, Lucía me pregunta por él. Carmen, ¿usted extraña a Sergio? Es una pregunta difícil de responder. ¿Cómo le explicas a una niña de 12 años que puedes amar profundamente a alguien y al mismo tiempo sentirte liberada de su ausencia? Extraño al niño que fue, le digo siempre, pero no al hombre en que se convirtió. Sergio no ha vuelto a llamar, ni él ni Cristina. Supe por Roberto que se mudaron a un apartamento pequeño en las afueras de Madrid. Cristina tuvo el bebé, un niño al que llamaron Carlos. No he conocido a mi nieto, y probablemente nunca lo haré. Es una tristeza que he aprendido a cargar sin que me destruya. El proceso legal siguió su curso. Mi abogado, don Fernando, un hombre mayor que entiende estas tragedias familiares, consiguió que devolvieran todos los documentos falsificados. Sergio tuvo que pagar una multa considerable y quedó anotado en el registro por estafa y falsificación documental. Carmen, me dijo don Fernando después de la última audiencia, he visto muchos casos así. Hijos que creen que sus padres les deben todo. Me alegro de que usted haya tenido el valor de defenderse. Valor. Esa palabra me acompaña desde entonces. Roberto cumplió su promesa y fui a visitarlo a Barcelona. Conocí por fin a mis nietos, David y Sara,
que me recibieron con una mezcla de curiosidad y cariño. Sara, la pequeña, se quedó especialmente prendada de mí. Abuela Carmen, me dijo la última noche de mi visita. ¿Por qué el tío Sergio no quería que vinieras a vernos? Roberto se puso tenso, pero yo respondí con la mayor naturalidad. A veces, Sara, los adultos cometemos errores. Tu tío Sergio cometió algunos errores muy grandes. ¿Y ya no cometerá más errores? No lo sé, pequeña. Espero que no. Ana María también cumplió su palabra. Vino de Londres para pasar las Navidades conmigo. La primera Nochebuena en mi propia casa después de 3 años fue como volver a nacer. Ana María cocinó el pavo, yo hice los polvorones, y Lucia, que ahora forma parte de nuestra familia, preparó el postre. Mamá, me dijo Ana María mientras fregábamos los platos, siento mucho no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Hija, tú estabas muy lejos. Además, Sergio era muy hábil manipulando la información. Pero debería haberme dado cuenta. Debería haber venido más. Ana María, mírame. Se volvió hacia mí con los ojos brillantes. Lo pasado. Pasado está. Lo importante es que ahora sabes la verdad. Y que ahora tienes una madre libre. No una víctima. El mayor cambio ha sido en mí misma. He descubierto cosas sobre mí que había olvidado durante los años de sometimiento silencioso. He vuelto a leer. Algo que no hacía desde que Cristina llegó a casa porque la lámpara de lectura molestaba cuando ella veía la televisión. Ahora leo todas las noches antes de dormir. Novelas de Isabel Allende y Almudena Grandes que saco de la biblioteca del barrio. He empezado a ir a un club de la tercera edad que hay cerca de casa. Los martes jugamos a la petanca, los jueves tenemos tertulia literaria y los viernes hacemos actividades manuales. He hecho amigas nuevas. Mujeres como yo que han descubierto que la vida no se acaba a los 60 años. Manoli, una de mis nuevas amigas, también tuvo problemas con su hijo. Lo que pasa, me dijo un día mientras bordábamos manteles, es que los criamos tan bien que se creen nuestros dueños. Confunden cuidado con posesión. Tiene razón. Durante tantos años fui tan buena madre, tan entregada, que mis hijos creyeron que les pertenecía. Que mi vida era suya para disponer de ella. He aprendido una palabra nueva. Límites. A los 68 años he aprendido a poner límites. Cuando Roberto me llama y empieza a darme consejos sobre cómo debería manejar mi dinero, ahora le digo, Roberto, te agradezco la preocupación, pero yo manejo perfectamente mis asuntos. Cuando Ana María sugiere que debería mudarme más cerca de alguien por si pasa algo, le respondo, si pasa algo, tengo teléfono, tengo vecinos, y tengo mi cabeza perfectamente funcional. Al principio se sorprendían. Estaban acostumbrados a una madre que aceptaba todas sus sugerencias sin rechistar. Pero han aprendido a respetar a esta nueva versión de mí. La Carmen de ahora es diferente de la Carmen de hace un año. Camino más erguida. Hablo más alto. Tomo mis propias decisiones sin pedir permiso a nadie. El mes pasado decidí pintarme el pelo de castaño claro en lugar del negro que había usado toda la vida. Lucia aplaudió cuando me vio. «Carmen, está usted guapísima. Parece más joven». Y me siento más joven. No porque el dolor haya desaparecido. La traición de Sergio será siempre una cicatriz en mi corazón. Sino porque he recuperado algo que creía perdido. Mi propia voz. Ayer por la tarde, mientras regaba las plantas del patio, me encontré otra vez cantando. Esta vez era «Gracias a la vida», de Violeta Parra. Y las palabras tenían un significado completamente nuevo para mí. Porque es cierto, gracias a la vida, que me ha dado tanto. Me ha dado el dolor que me enseñó mi propia fuerza. Me ha dado la traición que me mostró mi propio valor. Me ha dado la soledad que me enseñó a ser mi propia compañía. Y me ha dado una segunda oportunidad de ser feliz. Esta vez en mis propios términos. Esta mañana, mientras desayunaba en mi cocina, recibí un mensaje de texto de un número que no conocía. Carmen, soy Sergio. Cristina y yo hemos estado hablando. Queremos pedirte perdón. ¿Podríamos hablar? Leí el mensaje 3 veces. Después, muy despacio, borré el mensaje sin responder. No es que no pueda perdonar. Es que he aprendido que el perdón no incluye necesariamente la reconciliación y que tengo derecho a elegir quién forma parte de mi nueva vida.
Lucia viene esta tarde a aprender a hacer flan casero. Roberto me ha enviado fotos de mis nietos en su primer día de colegio después de las vacaciones. Ana María me ha mandado un audio desde Londres contándome que está pensando en buscar trabajo en España para estar más cerca. Mi casa huele a café recién hecho y a las flores que planté la semana pasada en el patio. En la radio suena una canción de Marisol que me recuerda a cuando era joven y creía que la vida era infinita. Y tal vez lo sea. Tal vez a los 68 años no esté terminando mi historia, sino empezando un nuevo capítulo. Un capítulo donde yo soy la protagonista de mi propia vida, no el personaje secundario en la vida de otros. Un capítulo donde mis decisiones importan, donde mi comodidad cuenta, donde mi felicidad es prioridad. Un capítulo donde he aprendido que no hay que comprar el amor con sacrificios infinitos, porque el amor verdadero no tiene precio. Esta es mi historia. La historia de una mujer que se perdió en el papel de madre perfecta y se reencontró en el papel más importante de todos, ser ella misma. Si estás escuchando esto y algo te suena familiar, si reconoces en mi historia pedazos de la tuya, quiero que sepas algo. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para renacer. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te ha llegado al corazón, dale like y suscríbete al canal, porque tal vez alguien más necesite escuchar que es posible empezar de nuevo, sin importar la edad que tengas. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.